Me niego a seguir ayudando a mi suegra con el alquiler porque estaba de baja por maternidad, así que ella manipuló a mi esposo para que creyera que él no era el padre de nuestro bebé. Yo, mujer de 28 años, conocí a mi esposo Bob, de 30 años, hace 6 años a través de su madre, Sarah, de 52 años, quien trabajaba en el mismo banco que yo. Sarah estaba pasando por un divorcio en ese momento y al principio parecía amable. Me invitaba frecuentemente a cenar con su familia y, finalmente, me presentó a Rob. Nos casamos después de salir juntos por un año. Cuando nos casamos, Sarah perdió su trabajo en el banco debido a una reducción de personal. No podía pagar su alquiler y nos pidió ayuda. Yo trabajaba como analista financiera, ganando buen dinero, y Bob trabajaba en tecnología de la información, así que aceptamos ayudarla hasta que encontrara otro empleo. Sarah realmente nunca buscó trabajo en serio. Aplicaba a 1 o 2 puestos por mes como mucho, siempre con excusas sobre por qué no eran adecuados para ella. Bob tiene una hermana menor, Amy, de 25 años, a quien Sarah claramente favorecía. Cuando Bob compró su primer coche, Sarah lo convenció de venderlo y darle el dinero a Amy para su matrícula universitaria. Cuando Bob recibió un ascenso, Sarah le dijo que debía ayudar a Amy con el alquiler en lugar de ahorrar para nuestro futuro. Rob siempre cedía porque Sarah lo hacía sentir culpable, recordándole cómo lo había criado sola después de que su padre, Kevin, de 54 años, se fuera. Más tarde descubrí por Kevin que en realidad Sarah lo había obligado a irse al crear problemas entre él y sus hijos. Ella les decía a Bob y Amy que su padre no quería verlos, cuando en realidad Kevin intentaba organizar visitas. Incluso se mudó de casa sin darle a Kevin la nueva dirección. Todo era manejable hasta el año pasado, cuando quedé embarazada. Mi embarazo fue complicado desde el principio. Tenía náuseas severas y otras complicaciones que requerían múltiples ingresos en el hospital. Mi médico recomendó reposo absoluto y tuve que tomar mi baja por maternidad 3 meses antes de la fecha prevista de parto. Esto significó que nuestros ingresos se redujeron a la mitad. Hablé con Rob sobre nuestras finanzas, ya que necesitábamos ahorrar dinero para las facturas del hospital y los artículos para el bebé. Le sugerí que dejáramos de ayudar temporalmente a Sarah con el alquiler, ya que ella tenía suficiente dinero ahorrado para arreglársela sola. Sabía esto porque yo la había ayudado con sus impuestos. Bob estuvo de acuerdo, aunque no estaba del todo contento. Cuando Bob le comunicó esto a Sarah, ella me llamó de inmediato, diciendo que yo intentaba controlar el dinero de Bob y que había cambiado después de quedar embarazada. Mencionó cómo le había presentado a Bob con la hija de su amiga, Claire, de 27 años, hace unos años, y cómo Bob debería haberse casado con ella en su lugar. Sarah continuaba mencionando que los padres de Claire eran ricos y podrían haberle dado a Bob una mejor vida. Esta no fue la primera vez que Sarah mencionó a Claire. Incluso durante la planificación de nuestra boda, Sarah le mostró a Bob fotos de la lujosa boda de Claire e hizo comentarios sobre lo mucho mejor que había sido. Incluso invitó a Claire a nuestra boda sin pedirnos permiso y la sentó en la mesa de la familia. Rob me defendía inicialmente cuando Sarah se quejaba, pero ella lo fue desgastando. Lo llamaba llorando a altas horas de la noche, diciendo que se quedaría sin hogar. Contaba a los familiares que yo compraba cosas caras para el bebé mientras la dejaba pasar hambre, cuando en realidad compraba todo de segunda mano y en tiendas de descuento para ahorrar dinero. Sarah empezó a visitar nuestra casa con más frecuencia cuando yo estaba descansando. Hacía comentarios sobre cómo era perezosa y usaba el embarazo como excusa para no trabajar. Limpiaba la casa sin que se lo pidiera y luego le decía a Bob que yo no estaba cuidando bien del hogar. Incluso empezó a cocinar y traer comida, afirmando que yo no estaba alimentando bien a Bob. Cuando tenía 8 meses de embarazo, Sarah vino a nuestra casa con una carpeta. Dentro había fotos de mí almorzando con mi colega Mark, un hombre de 31 años. Estas fotos eran de un almuerzo de equipo que tuvimos hace 6 meses. También había capturas de pantalla de lo que parecían ser mensajes entre Mark y yo, hablando de encontrarnos en secreto y deseando que el bebé fuera de él. Estaba confundida porque nunca había enviado esos mensajes. El almuerzo fue un evento de equipo con otras 6 personas para discutir un proyecto próximo. Mark estaba felizmente casado y tenía 3 hijos, y nunca habíamos sido más que colegas profesionales. Pero Sarah había planeado esto muy bien. Había sacado las fotos de contexto y utilizado alguna aplicación para crear mensajes falsos. Convenció a Bob de que yo le había sido infiel y de que el bebé no era suyo. Rob, quien había estado escuchando los comentarios negativos de su madre sobre mí durante meses, le creyó sin siquiera preguntarme. Me pidió que saliera de nuestra casa de inmediato. Intenté explicarle sobre el almuerzo de equipo y ofrecí mostrarle mis mensajes reales con Mark, pero él no quiso escuchar.
Dijo que su madre nunca le mentiría sobre algo tan serio. Llamé a Mark para que le explicara a Bob, pero Bob dijo que obviamente Mark me cubriría. Tuve que empacar algo de ropa e irme a vivir con mi hermana Jane, de 32 años. Estaba a punto de dar a luz y de repente no tenía ni hogar ni esposo. Intenté comunicarme con Amy, esperando que me ayudara a hablar con Bob, pero se puso del lado de su madre. Dijo que siempre había pensado que yo no era adecuada para Bob. El padre de Bob, Kevin, intentó hablar con él. Kevin le contó a Bob cómo Sarah lo había manipulado años atrás, pero Bob dijo que Kevin solo estaba amargado por el divorcio. Sarah ya había convencido a Bob de que su padre era un mentiroso que los había abandonado. Di a luz a nuestra hija, Emma, 3 semanas después de ser expulsada. Mi hermana le avisó a Bob cuando estaba en trabajo de parto, pero él no fue al hospital. Sarah le dijo a todos que yo no quería que Bob estuviera allí, lo cual no era cierto. Nombré a Emma yo misma y puse el nombre de Bob en el certificado de nacimiento porque sabía la verdad, él era su padre. Actualización, han pasado 2 meses desde que nació Emma, y la situación ha empeorado. Bob envió los papeles del divorcio a través de su abogado la semana pasada. Todavía cree en las mentiras de Sarah sobre que Emma no es su hija. Ni siquiera ha intentado ver a Emma una sola vez. Me enteré de que Sarah ha estado diciendo a las personas que yo me niego a dejar que Bob vea a la bebé. Le contó a toda la familia de Bob que cambié de número de teléfono y me mudé, para que Bob no pudiera encontrarme. Esto no era cierto. Todavía estaba viviendo en la casa de mi hermana y tenía el mismo número de teléfono. Rob simplemente nunca intentó ponerse en contacto conmigo. La esposa de mi excolega Mark, Lisa, mujer de 30 años, se puso en contacto conmigo después de escuchar lo que había sucedido por otros compañeros de trabajo. Lisa trabaja en seguridad digital y estaba furiosa por cómo Sarah había usado fotos de un almuerzo de trabajo para crear sus mentiras. Me pidió que le enviara la captura de pantalla que Sarah le había mostrado a Rob. Lisa examinó los mensajes y encontró varios problemas en ellos. Las marcas de tiempo no coincidían con el funcionamiento de nuestro sistema de mensajería de la empresa, y la foto de perfil utilizada en los mensajes falsos era de la cuenta de Facebook de Mark, cuando en el trabajo utilizábamos Outlook para comunicarnos. Además, encontró evidencia de que los mensajes habían sido creados usando una aplicación de generador de mensajes. Lisa me ayudó a obtener imágenes de seguridad de nuestro edificio de oficinas, mostrando el almuerzo de equipo que Sarah había utilizado como prueba de la infidelidad. Las imágenes mostraban claramente a mí, a Mark y a otros 4 miembros del equipo entrando al café juntos y saliendo en grupo una hora después. Mientras Lisa investigaba, encontró algo interesante en las redes sociales. Descubrió publicaciones antiguas en la cuenta de Facebook de Sarah, de cuando Bob era un bebé. Sarah había acusado a Kevin de no ser el padre de Bob en aquel entonces, y había creado pruebas falsas similares a las que usó contra mí. Lisa encontró publicaciones en las que Sarah hablaba de hacerse pruebas de ADN. Kevin en realidad había demostrado que él era el padre de Bob, pero Sarah había ocultado esta información. Ella había eliminado la mayoría de esas publicaciones, pero Lisa las encontró en versiones archivadas de su perfil. Intenté enviar toda esta información a Bob, pero descubrí que había bloqueado mi número. Le envié todo a Amy en su lugar. Al principio, Amy no respondió. Una semana después me llamó. Me dijo que había comenzado a revisar fotos antiguas de la familia y documentos después de ver las pruebas. Encontró cartas de Kevin para Bob y para ella que Sarah había ocultado. También encontró tarjetas de cumpleaños de Kevin que tenían dinero dentro, dinero que Sarah había tomado mientras le decía a los niños que su padre nunca les enviaba nada. Amy finalmente mostró todo esto a Bob, pero Sarah ya estaba preparada para esto. Le dijo a Bob que yo le había pagado a Lisa para que creara pruebas falsas. Afirmó que yo estaba tratando de arruinar su relación con Bob porque estaba enojada por el divorcio. Rob le creyó de nuevo. Entonces Sarah hizo algo aún peor. Le dijo a Bob que solicitara la custodia de Emma si una prueba de ADN demostraba que era su hija. Dijo que yo era una madre no apta porque me había mudado con mi hermana en lugar de buscar un lugar propio. No mencionó que tuve que mudarme porque ellos me echaron. Amy admitió algo durante nuestra llamada. Sarah en realidad le había pedido que ayudara a crear los mensajes falsos sobre Mark y yo. Amy se negó, pero no se lo contó a Bob porque tenía miedo de enfrentarse a su madre. Amy dijo que Sarah había hecho cosas similares durante toda su infancia, pidiéndole que mintiera sobre cosas que Kevin supuestamente hizo o dijo. Sarah comenzó a decirle a los familiares que yo estaba mentalmente inestable y que inventaba historias sobre ella. Afirmaba que estaba obsesionada con ella y que intentaba poner a sus hijos en su contra.
Algunos familiares que habían conocido a Seba durante años empezaron a cuestionar su historia, pero ella tenía respuestas para todo. Les dijo que yo había manipulado a Lisa y a Amy para ayudarme a crear pruebas falsas en su contra. La semana pasada, Susan Robson, mujer de 49 años, me llamó. Dijo que Seba había intentado convencerla de que le dijera a Bob que me había visto con otros hombres durante mi embarazo. Susan se negó y le dijo a Seba que estaba mal por tratar de destruir el matrimonio de su hijo. Entonces Seba le dijo a Bob que Susan estaba mintiendo y que probablemente me estaba ayudando porque siempre había estado celosa de la relación de Seba con sus hijos. Decidí hablar con un abogado sobre proteger mis derechos y el futuro de Emma. El abogado me aconsejó documentar todo, las mentiras de Seba, las pruebas que encontró Lisa y todos los familiares a los que Seba había intentado convencer para que mintieran sobre mí. Dijo que podríamos necesitar esto si Bob intentaba obtener la custodia de Emma. Mi hermana sugirió que me mudara a la casa de nuestros padres en otro estado hasta que las cosas se calmaran. Lo consideré, pero decidí quedarme. Mudarse solo probaría que Seba tiene razón cuando dice que estoy tratando de mantener a Emma alejada de Bob. No voy a permitir que me obligue a dejar mi trabajo y mi sistema de apoyo solo porque quiere tener control sobre la vida de su hijo. Actualización. El padre de Bob, Kevin, finalmente se cansó de la manipulación de Seba y decidió intervenir el mes pasado. Condujo hasta la oficina de Bob durante la hora de almuerzo, porque esa era la única forma de hablar con él sin que Seba estuviera presente. Kevin llevó un gran sobre de documentos de hace 30 años. El sobre contenía papeles judiciales del divorcio de Kevin y Seba, incluidos los resultados de una prueba de ADN que demostraban que Bob era su hijo. También había correos electrónicos impresos donde Seba admitía haber creado pruebas falsas sobre la infidelidad de Kevin. Kevin incluso tenía una carta de la hermana de Seba, escrita durante su divorcio, describiendo cómo Seba había falsificado pruebas. Kevin le explicó todo a Bob. Le contó cómo Seba lo había acusado de no ser el padre de Bob cuando él tenía solo un año. Sarah le había mostrado a Kevin mensajes falsos entre su hermano y ella misma, afirmando que Bob en realidad era hijo de su hermano. Kevin inmediatamente hizo una prueba de ADN, la cual demostró que él era el padre de Bob, pero Seba aún logró darle la vuelta a la situación y hacer que Kevin pareciera el malo. Kevin también le contó a Bob sobre el dinero que le había enviado a él y a Amy cada mes después del divorcio. Seba se había quedado con todo, mientras les decía a los niños que su padre nunca los apoyaba. Le mostró a Bob extractos bancarios que probaban las transferencias. Incluso tenía recibos de regalos de cumpleaños que había enviado y que Bob y Amy nunca recibieron. Mientras Kevin le contaba todo a Bob, Amy lo llamó. Ella había pasado semanas revisando viejos videos familiares y encontró grabaciones de la fiesta de cumpleaños número 10 de Bob. En el video, se ve claramente a Seba sacando el regalo de Kevin, una consola de videojuegos, de su caja y diciendo que era de ella. Amy tenía más videos que mostraban incidentes similares. Amy finalmente le contó toda la verdad a Bob sobre los mensajes falsos que Seba había intentado crear sobre mí. Inicialmente, Seba le había pedido a Amy que dijera que me vio a mí y a Mark juntos en un hotel. Cuando Amy se negó, Seba trató de convencer al novio de Amy para que dijera que nos había visto. El novio de Amy también se negó, pero Amy admitió que debió haberle contado a Bob de inmediato en lugar de quedarse callada. La prima de Bob, Jenny, mujer de 29 años, también se presentó con información. Jenny trabajaba en el banco donde Seba y yo solíamos trabajar. Le contó a Bob que Seba había sido despedida por crear problemas entre los compañeros de trabajo, no por una reducción de personal, como había afirmado. Sarah tenía antecedentes de difundir rumores y crear pruebas falsas para meter a la gente en problemas. Después de enterarse de todo esto, Bob finalmente accedió a conocer a Emma. La reunión se llevó a cabo en la casa de mi hermana, con mis padres presentes. Emma tenía 3 meses en ese momento y se parecía exactamente a Bob. Tenía sus ojos azules y la misma marca de nacimiento en el hombro que Bob. Bob pidió hacer una prueba de ADN, a lo cual accedí de inmediato. Usamos un laboratorio muy recomendado y obtuvimos los resultados en una semana. La prueba confirmó lo que yo ya sabía, Bob era el padre de Emma. La prueba mostró una probabilidad de paternidad del 99,99%. Rob intentó disculparse después de recibir los resultados de la prueba. Dijo que había sido estúpido al creer las mentiras de su madre. Habló sobre cómo Seba siempre había controlado su vida, eligiendo su universidad, su carrera e incluso tratando de elegir a su esposa. Admitió que casi se casó con Claire hace años porque Seba seguía insistiendo en ello. Pero yo no estaba lista para simplemente perdonar y olvidar. Rob me había echado de nuestra casa cuando tenía 8 meses de embarazo.
Ni siquiera se había molestado en verificar si estaba bien durante el último mes de mi embarazo. Se había perdido el nacimiento de Emma y sus primeros 3 meses de vida porque eligió creer mentiras sin darme la oportunidad de explicarme. Actualización 3. Estos últimos 6 meses han mostrado a todos la verdadera naturaleza de Sarah. Después de que Bob la enfrentara con todas las pruebas, ella intentó justificar sus acciones. Afirmó que había creado los mensajes falsos sobre mí porque sabía que yo le estaba siendo infiel, aunque no podía probarlo. Dijo que tenía que proteger a Bob porque él confiaba demasiado en las personas. Bob finalmente vio lo tóxica que era su madre. Reflexionó sobre su vida y se dio cuenta de cómo Sarah había controlado todo. Lo convenció de estudiar ingeniería en lugar de música, que él amaba. Lo obligó a tomar un trabajo cerca de su casa en lugar de aceptar una mejor oferta en otra ciudad. Incluso eligió su primer apartamento, alegando que los que a él le gustaban no eran lo suficientemente buenos. Rob se mudó de la casa de Sarah y encontró su propio apartamento. Le dijo a Sarah que iba a vender la casa que había comprado para ella, ya que tenía ahorros propios. Sarah intentó luchar contra esto, diciéndole a los familiares que Bob la estaba dejando sin hogar, pero Bob les mostró pruebas de su cuenta bancaria saludable. Amy también cortó el contacto con Sarah después de descubrir más mentiras. Se enteró de que Sarah había saboteado su relación con su novio de la secundaria porque él había alentado a Amy a estudiar en el extranjero. Sarah creó cuentas falsas en redes sociales para enviarle a Amy capturas de pantalla de su novio supuestamente engañándola. Amy terminó esa relación sin cuestionar las pruebas, tal como Bob había hecho conmigo. Rob intentó detener el proceso de divorcio. Me envió largos correos electrónicos explicando cómo la terapia lo estaba ayudando a comprender la manipulación de Sarah. Habló sobre su deseo de ser una familia con Emma y conmigo. Sugirió terapia de pareja y pidió otra oportunidad. Pero yo ya había seguido adelante. Durante estos 6 meses, conseguí un mejor trabajo con un salario más alto y mejores beneficios para padres solteros. Me mudé a un apartamento propio de 2 habitaciones y establecí una rutina estable para Emma. Tenía un buen sistema de apoyo con mi familia y no necesitaba ni quería que Bob volviera a mi vida como esposo. Acordamos un régimen de custodia donde Bob ve a Emma 3 veces a la semana. Está intentando ser un buen padre, y me alegra que Emma pueda tener esa relación con él, pero nuestro matrimonio ha terminado. No porque necesitemos terapia o consejería, sino porque la confianza, una vez rota, no siempre se puede reparar. Sarah todavía intenta causar problemas. Creó cuentas falsas en redes sociales para enviarme mensajes afirmando que tenía pruebas de que Bob me había engañado durante nuestro matrimonio. Le dijo a mi nuevo jefe que había robado dinero de mi trabajo anterior. Incluso intentó llamar a los servicios de protección infantil con denuncias falsas sobre el cuidado de Emma. Nada de eso funcionó porque ya habíamos advertido a todos sobre su comportamiento y documentado sus mentiras pasadas. La última actualización que recibí sobre Sarah fue de parte de Amy. Sarah había estado diciendo a la gente que era víctima de una conspiración. Afirmaba que Bob y yo habíamos trabajado juntos para incriminarla porque queríamos su dinero. Algunos familiares en realidad le creyeron, pero la mayoría ya conoce la verdad sobre quién es realmente. Emma tiene ahora 9 meses y está prosperando. A veces pienso en cómo las cosas podrían haber sido diferentes si Bob me hubiera creído en lugar de a su madre. Pero ahora soy más feliz sin tener a Sarah en mi vida, y me alegra que Emma no crezca pensando que el comportamiento manipulador de su abuela es algo normal.